Bien, chicos, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión de hoy. Hay que encender cámaras para comenzar la clase. Les recuerdo. Bien, vamos a comenzar con el tema de los verbos. ¿Qué es un verbo? Es una acción que realizamos. Bien. Ok, Vicente, enterada. Bien, es una acción. Tenemos que ya vimos en las declinaciones sustantivos, que es de quien se habla generalmente. Ya vimos adjetivos, que es aquello que nos indica una cualidad de quien estoy hablando. Y ahorita vemos verbos, que es que nos indica la acción que se está realizando. El verbo viene del latín verbum, verbi, que significa palabra, término o expresión. La cultura latina basó su sistema gramatical en dos grandes categorías, el nombre sustantivo y el verbo. Recordemos que muchas de las palabras que nosotros utilizamos como adjetivos son utilizables también como sustantivos, por eso también podíamos declinarlas. El verbo, como comentó su compañera, expresa acción, existencia, esencia, estado o pasión. Esa es la diferencia del verbo con respecto a todo lo que hemos estado haciendo. Como en las anteriores, también vamos a revisar los accidentes gramaticales. ¿Qué accidentes gramaticales podemos observar en esto? Tenemos las voces que hay activa y pasiva. Recordemos que la activa es cuando el sujeto de mi enunciado actúa y la pasiva es cuando mi sujeto no realiza la acción. Por ejemplo, los alumnos realizan la tarea, ahí estamos hablando de un sujeto activo. Pero si yo digo la tarea fue realizada por los alumnos, entonces ya estoy hablando de un sujeto que no actúa, o sea que es una voz pasiva. Los números, como ya hemos visto en varias ocasiones, los dividimos en singular y también en plural. Las personas tenemos primera, que es yo o nosotros, la segunda persona, que es tú o ustedes, y la tercera persona, que es él, ella o ellos y ellas. Los tiempos podemos estudiarlos en dos grandes categorías dentro del latín. El presente, donde podemos encontrar el presente como el verbo como, el imperfecto, comía, y el futuro, comeré. Y en el perfecto podemos encontrar nuestro pretérito perfecto, comí, pretérito pluscuamperfecto, había comido, y futuro perfecto, habré comido. Y finalmente, en los modos vamos a encontrar tres diferentes. El indicativo, qué es lo que sucede en el momento que se habla. El imperativo, que se refiere a mandatos u órdenes, solicitudes, etc. Y el subjuntivo, que nos representa acciones hipotéticas. Voy a comprar este libro aunque no le guste. Estoy haciendo una situación hipotética. No sé si voy a comprar este libro aunque no le gusta. Ahí ya sé que le gusta el libro. A eso se refiere nuestro modo subjuntivo. En el latín vamos a encontrar una forma del verbo muy particular que es el supino. El supino es una forma no personal del verbo en latín usados en casos acusativo, dativo y ablativo. Eso ya lo revisamos varias veces. Supinos, que es la palabra en latín, significa perezoso. Y esto nos hace referencia a la inutilidad de este modo, ya que puede ser fácilmente sustituido. Y es por ello que el supino no alcanzó a formar parte de nuestra lengua romance. Nosotros no utilizamos supino, el supino es algo especializado en el latín.
Por ejemplo, las frases dicedo lecturus, dicebat legendum, dicedo legam, dicedo lectum, todas dicen me retiro a leer y la última es el supino. No tiene caso realmente utilizar el supino si tengo otras formas de hacer la frase. Simplemente estoy agregando información, pero así es como se creó el idioma latín y es un modo que existe. ¿Cómo enunciamos nuestros verbos? Por ejemplo, en español, nuestros verbos los dividimos en 3 categorías diferentes. Nuestra primera categoría es caminar, cantar, hablar, gozar. Y tenemos otra categoría que son aquellos verbos que los tenemos en el comer, barrer, leer, perder, mover. Y finalmente una categoría en ir, dormir, vivir, subir, sufrir. Y finalmente podemos mencionar como una comparativa que en inglés también vamos a ver los verbos en diferentes formas, como este que es be, sí, so, sim. Ok, entonces, cuando nos enseñan un idioma, nuestro verbo, como vemos aquí, nos lo enseñan en varias formas diferentes. ¿Cómo lo hacen en el latín? Ok, Jacqueline. ¿Cómo lo hacen en el latín? En el latín se nos van a presentar 5 modos diferentes y van en el orden tal cual se los estoy poniendo. 1, 2, 3, 4, 5. Primero nos enseñan el verbo en su forma de primera persona del presente indicativo, como cuando dices yo como. Después nos van a mostrar el verbo en su forma de la segunda persona del presente indicativo, como cuando dicen tú comes. Después nos enseñan el infinitivo del presente indicativo, comer. Y después la primera persona del pretérito perfecto, yo comí. Y finalmente tenemos el supino, del cual no les pongo una traducción, porque como les digo, en español no manejamos este modo. Entonces, ¿cómo se enuncian los verbos en latín? Aquí tengo un ejemplo. Laudo, laudas, laudare, laudavi, laudatum. Son 5 palabras diferentes para el mismo verbo que está representado de todas las variaciones que vemos aquí listadas. En lugar de que nos pongan, por ejemplo, como, comer, comes, comer, comen, nosotros ponemos en el latín estos modos del verbo. Así es con cualquier verbo que les vayan a presentar. Ok. Así como dentro de nuestros sustantivos teníamos categorizadas nuestras palabras en 5 declinaciones. Y en nuestros adjetivos también los clasificábamos, ya sea por sus declinaciones también o por su género. Aquí también podemos hacer 4 categorías de nuestros verbos, que son nuestras 4 conjugaciones latinas o nuestras 4 conjugaciones regulares. ¿Qué es lo que distingue una conjugación de otra conjugación? Lo que vemos aquí es que tenemos diferentes terminaciones. Mi primera conjugación, su infinitivo, va a ser are. En mi segunda conjugación, el infinitivo es ere. En la tercera también es ere. Y en la cuarta es ire. Pero vemos también que manejamos temas diferentes, que son tema en a, tema en ie y tema en i. As, es, is e is. Y esa combinación de los dos es lo que nos va a apoyar a distinguir entre una conjugación latina y otra. Ejemplo de primera conjugación, amare, que es amar. Ejemplo de segunda conjugación, avere, que es tener. Ejemplo de mi tercera conjugación, ere, regere, que es regir.
Y finalmente, mi cuarta conjugación, audire, que significa oír. Ejemplos adicionales. Tenemos dentro de mi primera conjugación, que repito, las terminaciones destacables son as y are, que son mi segunda y tercera forma del verbo. Tenemos amo, amas, amare, amavi, amatum, que significa amar. Cuando yo quiera, repito, identificar entre la primera, segunda, tercera y cuarta conjugación, siempre me voy a fijar en la segunda y en la tercera forma del verbo. Lo mismo sucede con mi ejemplo número 2. Laudo, laudas, vemos subrayado as, laudare, vemos subrayado are. Laudavi, laudato, que significa elogiar. En mi segunda conjugación tenemos las terminaciones SR. Vemos que justamente mi segunda y tercera forma del verbo en los dos ejemplos que les pongo aquí tienen esas terminaciones. Monio, mones, monere, monui, monitun, que significa advertir. Deleo, deles, delere, delevi, deletum, que significa eliminar. Es ere. Mi tercera conjugación se va a caracterizar por las terminaciones is, ere, y lo podemos observar siempre nuevamente en mi segunda y tercera forma del verbo de mi enunciación completa. Duco, ducis, ducere, duxi, ductum, que significa dirigir. Por ejemplo, hablando de las descomposiciones que vienen en esas palabras en español, ductum, acueducto, que dirige el agua. Por ejemplo, mito, mitis, aquí vemos la terminación en is, mitere, vemos la terminación en ere, misi, misium, que significa enviar. En mi cuarta conjugación voy a tener destacadas las terminaciones is e ire en mi segunda y terceras formas respectivamente de mi enunciación del verbo. Por ejemplo, escuchar, las formas son audio, audis, audire, audivi, auditum. Y viniendo por otro lado, las formas son venio, venis, venire, veni, ventum. Vean cómo en cada una de las 4 conjugaciones les puse subrayado en donde se encuentran las terminaciones que vamos a destacar. Es muy similar a cuando en las declinaciones utilizábamos nuestro genitivo singular para distinguir entre la primera, la tercera, la cuarta, la quinta declinación y así sucesivamente. Aquí también nos vamos a fijar en las terminaciones para poder identificar a qué conjugación pertenece mis palabras. Bueno, son 4 conjugaciones regulares las que se poseen en latín, pero hay una conjugación adicional y esa conjugación es mi conjugación mixta. ¿Qué sucede con mi conjugación mixta? Que utiliza una terminación en la primera persona del singular. Una terminación que ya estudiamos que es is, ere, pero también vemos que se caracteriza porque la primera forma termina en io. Entonces, es algo que combina terminaciones diferentes. Por ejemplo, atrapar, capio, capis, capere, cepi y captum. Y hacer facio, facis, facere, feci y factum. Los temas verbales. En los verbos del latín vamos a identificar 3 temas verbales diferentes. Estos temas verbales son fundamentales para que logremos conjugar
y para reconocer nuestros tiempos y nuestros modos. Para obtener dichos temas, vamos a hacer lo siguiente. Primero, hay que identificar cuántos temas tenemos. 3. El primer tema es el presente, el segundo tema es el tema perfecto y el tercer tema es el tema de supino, que es el que decimos únicamente se maneja en latín. Para crear mi tema de presente, voy a buscar la segunda persona del singular del presente dentro de mi enunciación del verbo, como lo estuvimos viendo, y le vamos a quitar, en este caso, la S. Nos quedaría, por ejemplo, si tenemos amo, amas, la palabra ama. Si tenemos la palabra duc o ducis, nos quedaría duc. ¿Qué es lo que estamos haciendo nuevamente? Al igual que hicimos en las declinaciones, en los adjetivos, estamos cambiando las terminaciones de nuestras palabras para crear nuevos significados. Para crear el tema perfecto, voy a ocupar a la primera persona del pretérito perfecto de indicativo y le vamos a quitar la i. Aquí tenemos los ejemplos amavi y duxi, que transformándolos al tema perfecto sería amad. Y en el caso de duxi, dux. Y finalmente a la forma del supino simplemente le vamos a quitar el Recordemos que dentro de nuestra enunciación de los verbos, el supino va a ser el quinto verbo que vamos a observar. En este caso tenemos, por ejemplo, amatum, que nos quedaría amat, y ductum, que nos quedaría duc. Eso es lo que hacemos para crear estos 3 temas. ¿Por qué tenemos que identificar 3 temas y por qué tenemos que modificar las palabras? Porque con base en ello vamos a sacar nuestra raíz o nuestra partícula a la cual le vamos a agregar las terminaciones correspondientes para la conjugación. Por ejemplo, la palabra amar en español. ¿Cómo decimos en el presente? Yo amo, ¿ok? Que no cambió la AM. Tú amas, que no cambió igual a AM y le agregamos la partícula AS. Él ama, le ponemos la terminación A. Ellos aman, la terminación AN. Ustedes aman, igualmente la terminación AN. Es lo mismo que vamos a hacer con los verbos en latín para nuestras conjugaciones, únicamente que vamos a tener nuestras terminaciones muy particulares. De cierta manera es más sencillo que el español porque ya son terminaciones fijas las que vamos a estar trabajando, mientras que en el español ahorita les conjugué amar, pero por ejemplo, si cambiamos a otro verbo como perder, las terminaciones cambian totalmente. Yo pierdo, tú pierdes, él pierde, nosotros perdemos, ustedes pierden. Entonces, ya les presenté estos 3 temas verbales. Únicamente nos vamos a enfocar en el tema presente. ¿Por qué? Porque pues es obviamente muchísima información y muchísimas modalidades el ver los otros test, pero sí es importante que conozcan que no es la única forma, que no únicamente tienen tema presente, también tienen tema perfecto y también tienen tema de supino. Entonces, trabajamos sobre nuestro presente indicativo. Vamos a comenzar a conjugar nuestros verbos. ¿Cómo lo vamos a hacer? El presente de indicativo en latín se forma de la siguiente manera. Vamos a unir primero nuestro tema presente, ¿ok? Aquí ya vimos en la diapositiva anterior que vamos a ver nuestra enunciación del verbo, o sea, las 5 formas del verbo que nos dan. Nos vamos a ir a la segunda y le vamos a quitar
la S o la IS según sea el caso. ¿Ok? Vamos a extraer la parte que le vamos a ir agregando sus terminaciones. Una vez que yo haya creado mi tema presente, voy a ver si es necesario colocar una vocal de unión. Estas vocales de unión pueden ser tanto I como U. ¿En qué casos voy a utilizar la vocal de unión I? Hay que añadirla en la segunda y tercera persona del singular y en la primera, segunda persona del plural en la tercera conjugación. Ahorita vamos a ver una tablita donde vamos a apreciar cómo se utilizó la vocal de unión I. Y en la vocal de unión U hay que añadirla en la tercera persona del plural de las conjugaciones tercera, mixta y cuarta. Bien, esto es en el caso de que la vocal de unión sea necesaria. ¿Cuándo va a ser necesaria? Cuando veamos estos casos que acabo de mencionar. Y lo vamos a apreciar en el ejemplo que les voy a poner en un momento. Ahora, ¿qué terminaciones le voy a poner? Ya sé que con el tema presente ya tengo mi raíz. Y ya sé que también necesito ponerle una vocal de unión junto con mi bifinal o mi partícula que estoy agregando. ¿Qué terminaciones le voy a poner? Aquí tenemos una lista muy específica de cuáles son las desinencias o las terminaciones que le voy a colocar a mi palabra en el presente indicativo. Para el caso de yo, vamos a utilizar la terminación o. Para el caso de tú, la terminación as. Para el caso de él o de ella, la terminación at. Para el caso de nosotros, la terminación amos. Para el caso de ustedes, la terminación atis. Y para el caso de ellos, la terminación at. Esas son invariablemente las terminaciones que le voy a agregar a mi presente indicativo. Ejemplo. Aquí tenemos una tabla. Dentro de mi tabla, cada una de las columnas representa un tipo de conjugación. Ya vimos que tenemos 4 conjugaciones regulares y una... A ver, vamos a ver si lo podemos agrandar. Ok. Bien, ahora sí. Entonces, tenemos 4 conjugaciones que recordemos, algunas tenían tema en A, otra en E, las otras en I, y tenían también diferentes terminaciones, la ARE, la ERE y la IRE. Eso es lo que son las que se van a mantener dentro de. También vimos nuestras terminaciones aquí, que es o, as, at, amos, atis y an, según la persona que estemos mencionando. Entonces, vamos a ir en ese orden. Mi primera fila son los verbos conjugados para yo. Mi segunda fila son los verbos conjugados para tú. Mi tercera fila son los verbos conjugados para él o ella. Mi cuarta fila corresponde a los verbos conjugados para nosotros. La quinta para ustedes y la última para ellos o ellas. Y comenzamos nuestra conjugación. Habíamos extraído, por ejemplo, en el ejemplo anterior, de amor, de amo, amas, la palabra ama. A ama, yo tendría que agregarle la terminación o, que es la que le corresponde al yo, y se formaría en teoría la palabra amao.
Pero como vimos cuando estábamos haciendo las declinaciones latinas, en algunas ocasiones por cuestiones de fonética se hace una contracción y determinadas palabras desaparecen. En este caso eliminamos la A y por eso mi primera conjugación, mi primera palabra termina en O. Recordemos que la segunda conjugación son aquellas palabras que terminan en es o er. Y voy a agregarle exactamente las mismas terminaciones que estuvimos revisando, o, as, at, amos, atis y ad. Solo que hay algunas terminaciones que van a cambiar. Vamos a ver cuáles. A yo le tengo que agregar o, entonces se crea moneo. A tú le tengo que agregar as, pero en este caso es. ¿Por qué es? Porque nuestra segunda declinación tiene tema en es. Monet sería en la siguiente que es at. Aquí, como nuestro tema la cambiamos a et. Monemus es la terminación correspondiente a nosotros, amos. En este caso, nuevamente, una contracción. Para ustedes, la terminación que agregamos en la conjugación es atis. Bien. Y para ellos o ellas, la terminación que agregamos es and, pero nosotros manejamos tema en e y lo modificamos a monet. En la tercera conjugación, nuevamente, la terminación de yo correspondiente es o. Tengo duco. La terminación correspondiente a tú es as, pero mi tercera conjugación, mi tema es i. Entonces uso duchis, que también es una vocal de unión que estamos utilizando según las reglas que vimos en la diapositiva anterior. Nuevamente recordamos, nosotros es amus, lo que hace que mi palabra se transforme en duchimus, y duchitis, que tiene la terminación correspondiente a atis, que en este caso como mi tema es y también obedezco a la regla. Las reglas que les mostré aquí en la vocal de unión quedan como duchitis y como ducunt en la última. Vean que lo único que hacemos es utilizar todas las terminaciones que vimos aquí en yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. Y de ahí partimos simplemente para crear nuevos, para conjugar más bien nuestros verbos. ¿Qué es conjugar? Cuando cambiamos las terminaciones para adaptarlo a la persona que hable. Yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. Primera conjugación. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ustedes aman y ellos o ellos aman. Es lo que estamos viendo en estas columnas. Esa es una conjugación mixta, como podemos observar. Efectivamente tiene esa terminación en io que observábamos en nuestra primera forma del verbo. Luego tenemos que tú, la terminación debería ser as, pero este tema es en i, por lo tanto lo cambiamos a capis. Ella debería ser a, pero nuevamente tema en i, lo cambiamos a capit. Capimus, porque nosotros debe tener una terminación en amu, capimus. Ustedes debe tener una terminación en natis, tema en i, lo transformamos a capitis. Y finalmente ellas, ellos debe tener una terminación en ant, que en este caso, además estamos agregando, según nuestra regla, nuestra u y quedaría capiunt. Y finalmente la cuarta declinación, que es donde van todos aquellos verbos que su segunda y tercera modo terminan en is y en ire, tenemos que si yo debe terminar con o, transformamos la palabra en audio. Si tú debe terminar en as, aquí termina en audis porque la cuarta conjugación tiene el tema en i.
él o ella debe terminar en A, pero nuevamente nuestro tema está en I, audit. Nosotros debe terminar en amus, por lo tanto, transformamos la letra, el final en audimus. Ustedes deben terminar en atis, auditis, y finalmente ellos deben terminar en ad, adios. ¿Cuáles son esos que tenemos subrayados en nuestra tabla? Tenemos una U, una I, son justamente nuestras vocales de unión que se ponen en estas, algunas partes salen de la academia, otros de unos libros que yo manejo. Pero sí, esa tabla es de la academia, lo puedes revisar, ahí está muy bien también. Bien, sí, están muy buenas sus tablas. Entonces, aquí nos dice que las vocales de unión se usan en las siguientes excepciones. Por ejemplo, en las segundas y terceras personas de singular, primera y segunda persona del plural de la tercera conjugación. Podemos observar aquí en duchis, duchit, duchimus, duchitis, ducunt. Y podemos observar la U, que debe de usarse en la tercera persona del plural de las conjugaciones 3, mixta y cuarto. Y justamente lo vemos también en capiunt y en audiunt. Es más que nada revisar y comprender las reglas para lograr conjugar un verbo. Bien. También para finalizar tenemos nuestro verbo sum. El verbo sum es un verbo copulativo por excelencia. ¿Qué es un verbo copulativo? Es aquel que no posee un significado completo y no presenta por sí mismo una acción, sino que se usa como puente o como nexo para poder hacer una expresión. Por ejemplo, la mesa es verde. Si yo solo digo la mesa es, me quedo así como que me falta información, no entiendo a qué se están refiriendo con la mesa es. Pero si yo digo la mesa es verde, ahí yo estoy diciendo ya algo totalmente diferente, le estoy añadiendo la cualidad de poseer un color, que en este caso es el que denominamos verde, que a la vista tiene determinados atributos, etcétera, etcétera. Pero si yo solo digo la mesa es, deja de tener sentido. Si yo solo digo yo soy, la frase queda incompleta. ¿Soy qué? Soy inteligente, soy tonta, soy bonita, soy fea, soy qué. Tenemos siempre que agregarle algo más para que pueda funcionar. Entonces, en el caso, nuestro verbo que es sum es el equivalente a ser, estar o existir, que siempre voy a necesitar acomodarlo de un atributo para poder complementar mi información. En este caso, ¿cómo enuncio el verbo sum? ¿Por qué lo ponemos aparte? ¿Por qué no lo ponemos en la primera, segunda, tercera o cuarta conjugación? Porque este es un verbo irregular. Las formas son sum, es, ese y fui. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que no tiene supino. Entonces también, además de que no es como los demás verbos que ya estuvimos revisando, no tiene la quinta forma en su enunciación que deberían de tener todas las demás. Aquí nuevamente solo conjugaremos el presente del modo indicativo para poder construir algunas oraciones utilizando los casos nominativo y genitivo respectivamente. Sum es yo soy o yo estoy. Es tú eres, tú estás. Est es él o ella es, él o ella está. Y en el modo plural tenemos que sumus es nosotros somos o nosotros estamos. Estis, vosotros sois o vosotros estáis. Y son ellos o ellas son o están. Entonces,
Esto es muy parecido a lo que utilizamos en nuestro idioma español. Es nuevamente una cuestión o de memorización o de siempre tener a la mano una tablita que me relacione qué palabra corresponde a cuál, como que Zoom es igual a soy. Como nota final, pues tenemos que siempre que utilicemos el verbo Zoom, debemos estar en busca de un atributo para complementarlo. Como ejemplo, Puela bona est. La niña es buena. Puela. Vemos en esta oración? Tenemos la palabra Puela, que es niña. Es de la primera declinación. Tiene el tema en A. Y tenemos bona, que es en este caso nuestro adjetivo. Y veamos cómo el adjetivo está en modo femenino para embonar, como habíamos visto en la sesión anterior, con puela. Y nuestro verbo, ¿dónde está aquí? Al final, que es est. Puela, bona est. La niña es buena. Podemos corroborar aquí que est es el singular presente indicativo para él o ella es o ella está. Puela, bona est. Y así es como ya viendo nuestros sustantivos, nuestros adjetivos y nuestros verbos podemos comenzar a comprender apenas nuestra estructura, nuestra sintaxis de el latín. Bien, chicos, con esto concluimos el tema de los verbos. Resumen, los verbos representan acción. Los verbos son uno de los dos grandes grupos de palabras en el latín. El otro son los sustantivos. El verbo presenta muchísimos accidentes gramaticales. En algunos casos vimos que solo hay 3 accidentes gramaticales. Aquí tenemos de todo en los verbos. Tenemos número, tenemos modo, tenemos voz, tenemos muchos accidentes gramaticales que son los que vimos en las primeras diapositivas. ¿En qué grupos se clasifican mis verbos? Todavía no se los subo. Se clasifican en 4 grandes grupos. Mi primera conjugación, segunda conjugación, tercera y cuarta. Y hay un quinto que no es una conjugación regular, que es una conjugación mixta porque combina terminaciones. ¿Ok? Todas las conjugaciones llevan las mismas terminaciones siempre, las que vimos en la tablita correspondiente a yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Todas. Pero ¿en qué va a variar? Tenemos que ver si tenemos que agregarle vocales dependiendo de nuestras excepciones y cuáles son los temas correspondientes a mi palabra. La primera conjugación tiene tema en A, la segunda conjugación en E y la tercera y cuarta en I. Y con base en ello podemos modificar las terminaciones para que fonéticamente quede adecuado a. ¿Y qué verbo se sale de todo este panorama que estuvimos realizando? Sum. Porque sum es un verbo irregular y no podemos aplicar las mismas reglas que en los demás, porque para empezar desde su enunciación podemos ver que tiene terminaciones diferentes y que tiene una cantidad de verbos diferente. Bien, chicos, la siguiente sesión vamos a seguir retomando estos temas. Vamos a hacer un poquito de ejercicios para fortalecer la parte de la conjugación y para revisar cuál va a ser el hada correspondiente a este tema. Y bueno, chicos, dudas, comentarios que quieran hacer algo que se les haya revuelto. Estaba comentando su compañero igual, les voy a subir el material como siempre, pero su compañero Luis estaba comentando que si salió la información de Academia de Latín, pueden checar esa página si quieren para repasar cualquier cosa. Yo lo combino un poquito con los libros, más que nada para... no, pero creo que no es esta página, luego se las paso, chicos. Y pero o igual pueden buscar en internet o en YouTube, hay muchos videos interesantes si lo quieren repasar. Y si no, les subo el PowerPoint como siempre y la siguiente sesión practicamos un poquito más y repasamos un poquito más acerca de
los adjetivos y los verbos y terminamos de disipar dudas con respecto a. Les recuerdo, esto no sale en el examen, no se va a incluir. A lo mucho llegaremos a adjetivos y ya está. Verbos ya no entraría dentro del examen. Bien, chicos, ¿algún otro comentario? ¿Duda, observación? No, maestra. Todo bien. Muy No, bien. maestra. No, maestra. No, maestra. Bien, chicos, pues entonces ya son libres de esta asignatura. Nos vemos. ¿Qué vendrá en el examen? Les dije que les voy a compartir en el Classroom más o menos qué podría venir, pero verbos definitivamente no viene. O sea, lo que vimos hoy no va a salir en el examen. Si acaso, hasta lo que vimos llegando hasta la última sesión y declinaciones latinas, que así les voy a pedir que por favor repasen su tercera, cuarta y quinta declinación, pero se los pongo por escrito, chicos, para que no lo pierdan. Sí, exactamente, un temario, así es. Ok, maestra, gracias. Bien, chicos, pues ya se pueden desconectar, nos vemos hasta la siguiente sesión. Nos vemos, maestra. Adiós, chicos.